¿Qué es ser resiliente? Les voy a dar la definición que no encuentran en Google. Que no encuentran en Google. ¿Qué es ser resiliente? Es como derribar cualquier no que encuentres en el camino, ¿sí? Es como para estudiar, para trabajar, para lo que sea, tenés que ser un loco en tumbar muros. Podcast Educación Estrella, by Yoshma Capital. Bienvenidos a una nueva sesión del videocast de Educación Estrella. Mi nombre es Wei Hung, soy el CEO de Educación Estrella, una plataforma que apoya y financia estudiantes para que puedan acceder a educación superior. Hoy tengo el gusto de presentarles a Emanuel Rivera, una persona que por esas cosas maravillosas nos encontramos en medio de una red social, en un podcast, en un post que él hizo. Y recuerdo que ese post, además que fue muy emocional y muy de su corazón, conectó con lo que nosotros hacemos en Educación Estrella, que es hablar de educación. Así que de manera atrevida y casi que instintiva, diría yo, le escribí y le dije, oye Manuel, gracias por este podcast, nos encantaría poderte entrevistar y pues felizmente aceptaste, Manuel. Así que bienvenido al podcast de Educación Estrella. Muchas gracias, güey. Gracias por la invitación. Encantado de compartirles cualquier experiencia. Bueno, maravilloso. Pues para iniciar, Emanuel, yo quisiera pedirte un poco que nos cuentes tu historia, que comience ese recorrido de Emanuel, de sus sueños de colegio y cómo fue construyendo toda esa experiencia para llegar a lo que eres hoy como persona. Buenísimo. Bueno, vámonos a Arauca. Para los que no conocen Arauca, sos por allá, región Orinoquía. Yo soy nacido y creado en Arauca. Eh, Estuve, pues, como hasta mis 17 años en esa región. Por cosas de la vida, ya eso que le llaman en el pueblo como hay que ir a la ciudad de las oportunidades. Entonces ese bichito como que me hizo mucho clic en su momento y pues salí de Arauca, ¿sí? Pues con esta hambre de hacer cosas diferentes y siendo muy consciente que pues esa región, digamos que no tenía mucho y bueno, y al día de hoy tampoco tiene mucho para los jóvenes, ¿no? Y pues conectando con un poco con la misión y lo que ustedes hacen, pues en educación hay muchas cosas allá por hacer, ¿no? Entonces, sí, mi historia empieza ahí, mi historia empieza en Arauca, muy orgullosamente siempre lo digo, y, y hoy en día, pues una de las descripciones o etiquetas que me gusta utilizar también para describirme es soy emprendedor, tengo empresa, ya han pasado varios años desde que me lancé a este mundo emprendedor, y bueno, ha sido también pues muchos procesos de poder estar como cómodo en medio de la incomodidad, ¿sí? Entonces, cuando te sales de tu casa, es un paso que todos los jóvenes como que, o en algún momento van a considerar, no es tan sencillo. Entonces, a raíz de eso, pues tuve muchas experiencias que han forjado como esa resiliencia, que es una de las palabras que también me caracteriza. Y bueno, hoy en día ya estamos pues como en otra etapa de vida y pues gracias también a un contexto y a una historia que hace parte de eso. Entonces no sé si quieras profundizar como en algo más puntual y la seguimos. Sí, sí, tal vez partamos de ese momento de transición que mencionabas, Emma, y es, ¿sales de Arauca? ¿A qué ciudad te vas? Yo llego a Cartagena primero, a Cartagena de Indias. De Arauca a Cartagena fueron como 28 horas en bus. Fue en bus. Wow. Estaba, digamos que un poco esos 17 tenía como 17 años en los que ya terminas el colegio y no sabes qué hacer. Eh, en parte, pues no habían los recursos como para una universidad. eh, y también, pues Arauca estaba en unas condiciones como difíciles de orden público. Y con un amigo del colegio
que curiosamente hicimos 11, pero él es de la costa. El papá lo habían dejado en Arauca por un año porque allá hay río, hay armada, el papá es de la armada. Y le conté la historia como que yo quiero salirme de Arauca y él fue el que me dijo como, bueno, te puedes ir por Cartagena, pero te vas a trabajar. Entonces me salí como a los 17 años y llegué a Cartagena y viví un año en Cartagena con ellos, más exactamente en Turbaco, Bolívar, o sea, eso es otra, otra cosa. Y ahí empecé pues por el tema del trabajo, tocaba trabajar, trabajé en autolavados, trabajé en cosas muy operativas eh, y bueno, ahí ya después al año me fui para Villavicencio a buscar a mis hermanos como mayores, yo soy el menor de cuatro hermanos, por cosas de la vida, pues hubo temas de separación, entonces yo a algunos los conocía muy cerca, a otros como que no, entonces fui a Villavicencio a buscar una hermana y en Villavicencio igual, buscar trabajo, hay que hacerle, hay que trabajar porque nadie te va a dar nada, nadie te debe nada, entonces hay que trabajar. Y ahí pues me encontré con esto de que para trabajar se necesita libreta militar. Y no tenía libreta ni militar ni alguien que me patrocinara la libreta militar, entonces en Villavicencio, digamos que casi que obligado, debí presentarme a prestar servicio militar y me presenté en Villavicencio porque no había como una orientación de qué voy a hacer con mi vida, era como trabaje y bueno, hay que hacer el servicio militar porque si querés un trabajo más o menos decente, o sea, en una empresa que te dé, entre comillas, una estabilidad, pues necesitas libreta. Y presté servicio militar en el Guaviare, estuve en Mapiripán, Miraflores Guaviare, como año y medio, aproximadamente 2 años, prestando servicio militar. Ya a mis ponle más o menos 20, 19 años, después de esa experiencia, un poco traumática, que eso fue, eso ahí hay otras microhistorias por contar, llego a Bogotá y ahí ya en Bogotá pues empiezo a buscar un empleo, digamos, más decente, ya no tan informales, entonces ya ahí empieza como un poquito estos 20, 21 años de tener un poquito algo más estable. Digamos que la libreta no sirvió para mucho. Honestamente, eso en Colombia se debería cambiar. Digo, si yo tengo hijos, yo los mandaría para allá. Eh, pero son procesos, ¿no? Entonces hace parte ahí de la historia. Y ya en Bogotá me entra esta curiosidad de, venga, pues mis primeros empleos ahí era como vigilante, persona de seguridad, como que vienes de prestar servicio, entonces para lo único que puedes llegar a ser bueno es para hacer turnos, trasnochar y todo esto. Entonces, no estaba como conforme con eso y pues ahí entendí, pues hay que estudiar. Y siempre la mayor parte de mi crianza fue con mi papá y mi papá era como, pues mi hijo estudie, que lo único que uno no le quitan en esta vida es el estudio. Pero era más hasta ahí, era como, tiene que estudiar, pero pues usted mirará cómo le hace, porque ya aquí no fue. No sé si O ahí, sea, dale. cuando, estabas en Bogotá, comenzaste a hacer conciencia de la importancia de la educación para poder tener una mejor oportunidad laboral, un mejor camino. Cuéntanos un poco más de eso, lo que nos contabas de tu papá sobre la importancia del estudio y qué alternativas buscabas, cuál era tu pensamiento en esa circunstancia, porque hoy seguramente hay miles de jóvenes que están en ese mismo punto que el que tú estabas hace un par de años, Emanuel. Ok. Listo, ahí conectando el tema de educación, güey, yo tenía como dos opciones en ese momento y era como continuar este tema de ser profesional como en las fuerzas militares, o sea, después de que tú sales de prestar servicio, es como o continúas, haces una carrera de oficial, etcétera, o pues o sales al mundo normalito y te vas a trabajar. Pues para hacer carrera en este tema de servicio militar, pues hay que estudiar y se necesita dinero. Y ese no fue mi opción, porque primero no me gustó, eso no me gustó, o sea, esa vida como que yo dije, no, esto no es lo mío. Y ya en Bogotá fue como, eh, si quiero tener como mejores oportunidades, pues debo estudiar. Entonces mi primer acercamiento fue aplicar a la nacional.
Yo me acuerdo, por ahí como a mis 20, 21 años, apliqué a la Nacional, a una carrera que yo ni tenía idea. En ese momento se llamaba Administración de Sistemas Informáticos. Yo sabía que algo de tecnología me gustaba, pero no lo sabía tan claro. Yo, voy a meterme a esta vaina. El caso es que no pasé, porque la primera opción, pues en ese momento, en ese contexto, es como la universidad pública, ¿cierto? Y no pasé, hice este examen, creo que se tocaba pasar como 500, tenías que tener mínimo 500, pero si querías estar en Bogotá tenías que tener no sé qué puntaje. El caso es que no pasé y ese fue como el primer intento. Y ahí fue como frustrado, como que no, en la nacional no es. Entonces empecé a averiguar y está el otro componente de trabajar. Entonces si vos querés estudiar, pues tenés que igual pagar arriendo, pues estás en una ciudad en el que pues nadie te va a dar nada, o sea, tenés que trabajar. Entonces ahí empezó a haber oportunidades en universidades públicas y bueno, ahí es donde encuentro el SENA, ¿no? Entonces el SENA es esta entidad en Colombia que muchos, gran porcentaje de colombianos han estudiado en el SENA. Entonces miro esta opción y un poco el post que nos conectó en LinkedIn es como básicamente apliqué a un tecnólogo de gestión administrativa que tampoco sabía que era gestión administrativa, yo solo quería estudiar y ya, ¿sí? Y encontré esa jornada que era jornada madrugada en la que tú podías entrar a las 10 de la noche a trabajar y salir a las 6 de la mañana. Puedes entrar a estudiar a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana para irte a trabajar. Entonces llevo a aplicar esta vaina, esto como que aquí fue. Y pues honestamente a los 20 años hay mucha energía. O sea, yo, gracias a Dios, pues como que mi cuerpo es como, bueno, preparado para lo que sea y le hice a un tecnólogo y pues ahí trabajaba en el día. Y fue una experiencia por ahí cerca al SENA de la Caracas. Fue bastante chévere, pues no tan buena porque nadie quiere trasnochar a ese ritmo, pero era lo único que había, ¿no? Entonces era como lo único que había y pues tocaba hacerle. Y esa experiencia fue como un trampolín para ya con un tecnólogo al menos ganar un mínimo. No es que con un tecnólogo ganes mucho dinero, ¿sí? Y ese tema de los sueldos es súper relativo, ya ahorita hablaremos como ese tema de la educación sí es importante, pero depende también mucho de la persona. Yo hice mi práctica en una empresa de tecnología y en esa empresa de tecnología, hace un tema de procesamiento de pagos, fue como empezar a abrirme la mente porque tenía un contexto diferente. ¿Sí? Personas y áreas de trabajo que yo decía como, wow, ¿esto qué es? Yo quiero estar acá y digamos que ella tenía un trabajo más o menos estable y yo dije, bueno, hay que seguir estudiando porque pues esto no para y si en algún momento le decían a nuestros padres como que aprender a leer y a escribir es como lo mínimo, después escuchas que mínimo tener un bachillerato, después escuchas mínimo una carrera y hoy en día es como nada es mínimo, o sea, tenés que seguir preparándote. Entonces ahí ya pues con un contrato a término indefinido, una mediana estabilidad, empecé a tocar puertas en universidades ya privadas, ¿sí? Y ahí me encontré con eso que muchos jóvenes se van a encontrar y es como necesitas dos cosas en esta vida, alguien que te apadrine, o sea, tenés un papá o alguien que te sirva de fiador, ¿sí? Porque hasta ahí se te despide fiador. O sea, vos con 21 años no tienes ni la culpa, nadie te va a prestar plata, así tengas la actitud más, o sea, es muy, muy, muy difícil, Claro. ¿sí? Entonces ahí yo dije, bueno, voy a averiguar ICTs, voy a averiguar universidades privadas. En ese momento es como, no, esto es un montón de plata. Y sí tuve esa etapa de frustración de qué difícil estudiar en Colombia. O sea, entrar a educación superior, pues para ciertos contextos es súper difícil. Para otras personas es como por defecto, es como normal, pero para otra gran población es como, wow, la tienes compleja. Entonces, en ese momento, con esa mínima estabilidad que te comento, eh, después de ir a la Universidad Central, de ir a varias universidades, a conocer pénsuls, todo esto, de hacer toda esa investigación yo solo, eh, me frustré porque al final todo el mundo me dijo no, todo el mundo me dijo, pues necesitas plata, necesitas plata para pagar esto
Y ahí fue donde, en un proceso, siempre recuerdo en el Banco de Bogotá, estaba pidiendo un crédito educativo y la chica del cajero me decía, no, mira, es que a nivel financiero hay unos filtros, ¿sí? Donde de acuerdo a tu perfil de riesgo y no sé qué, te prestamos y no tienes alguien que pueda ser tu codeudor, que pueda... Yo no, no, o sea, no. Entonces me dijo, lo único que tienes, la única opción que yo veo es tarjeta de crédito. Yo no sabía en ese momento que era una tarjeta de crédito. Yo le dije, ¿y eso se puede pagar? ¿Se pueden pagar semestres con tarjetas de crédito? Me dijo, sí. Tú ganas más o menos esto, yo te podría dar aproximadamente una tarjeta de crédito por ahí por unos 4 millones 5. Y yo, what? Yo aquí fue. Entonces ese es como el La momento logramos. eureka en el que yo dije, wow, descubrí algo que no me piden que mi papá tenga un montón de dinero, que mi familia me dé la firma para algo, o que alguien simplemente depende de mí, pero porque ya tenía un trabajo en el que tenía un contrato a término indefinido, llevaba un año, año largo, y era como, te puedo dar una tarjeta de crédito. Y averiguando en universidades, pues sí, el tarjetazo, o sea, al final sí, sí puedes pagar educación con tarjeta de crédito. Entonces, en ese punto, y por el contexto de la empresa de tecnología que te menciono, güey, fue como, yo necesito mmm, entrar ya a una universidad, ¿sí? Ya ahí tenía por ahí 22 años, y aquí un paréntesis pequeño, como a veces como jóvenes nos comparamos de cuando salen los compañeros del colegio, y uno los ve por ahí como, no, ellos ya están casi terminando. Y no, no hay que ver eso, no, no hay que ver eso. Hoy en día es como, no, no compares tu proceso con el de otros porque los contextos son súper diferentes. Solo enfócate en que tenés que estudiar, tenés que aprender y hacerlo mejor. Entonces ya como a mis 22 años aproximadamente, después de tener como otro contexto y otro entorno de personas que influenciaban mis decisiones, me llamó mucho la atención el lema de la Universidad de Ann, que tenían una pared así muy grande, emprendiendo un mundo mejor. Me hizo clic, Ok. me hizo clic emprendiendo un mundo mejor. Y yo dije, yo tengo que estudiar acá, apliqué, pues ahí se hace un tema pues de entrevistas y demás, documentación, pues ahí yo ya era tecnólogo y demás, y yo dije, voy a aplicar, pero en mi escenario es como, yo sentía, y eso es en ese momento, y a muchos jóvenes quizás le pasa, como que tú crees que no, no, no va a pasar, pero a la vez tenés esa convicción de que, pues vamos a ver qué pasa. Entonces yo fui y dije, bueno, vamos a ver si pasa una universidad privada, porque el contexto en Arauca de quien estudia en una universidad privada es como, estos manos son ricos. O sea, esta gente tiene plata para irse a una universidad privada, porque en Arauca el, el promedio de la niñez y adolescentes tienen dos opciones, la nacional, la Orinoquía, que tiene una sede que es pública, o la Unipamplona hacia Cúcuta. O sea, muchos van para la Unipamplona o para la nacional, pero la privada no se ve como en la ecuación porque eso es para gente que con dinero, o sea, eso es para gente que está en otro. Entonces ahí apliqué a la EAN y fue como mira, sí, llega ese correíto como, bienvenido, ya había pagado la inscripción, primero paga la inscripción, ¿no? Y bienvenido a la universidad, no sé qué, para el semestre, tan, tan. Y cuando yo veo eso, yo, uff, se plata, y yo dije, no, de dónde va a sacar esta plata? Entonces ahí es donde entra la tarjeta de crédito. Entonces, una parte, y estos ya son vivencias de ese momento. Una parte fue con esa tarjeta de crédito, como a 72 meses. Yo no sabía cómo lo iba a hacer para el siguiente semestre, pero también era muy consciente de que yo ganaba un poquito más de un mínimo y yo decía, no, pues ¿cómo voy a mandar esto a 6 meses? En mi vida voy a alcanzar a pagar esto en 6 meses. Pero recuerdo una frase de personas que uno se cruza en el camino, que me miraban como esa hambre de estudiar y es como, la demora es que empieces. No penses en nada más. Tienes que empezar. Tenés que empezar y ya. Y mi tarjetazo fue como, tengo que empezar y ya. O sea, tengo que empezar y listo.
pagué como el 80% de ese primer semestre en, en tarjeta y el otro fue como cesantías, como que tenías ahí alguito, cesantías y empecé a estudiar. Y ahí ya fue como, bueno, en 6 meses no sé qué voy a hacer para pagar el siguiente semestre, pero hay que empezar. O sea, el mensaje siempre mío era como, tengo que empezar y ya miraremos. Y ahí se conecta, la Universidad de Dan se conecta dentro de la historia, porque en algún punto y yo decía, yo tengo que trabajar en esta universidad. Algo debe haber en esta universidad para los que trabajan acá, algún beneficio, alguna vaina. ¿Sí? Y empecé curioso, yo siempre, eso sí tengo, que es como, si yo me propongo algo, o sea, hasta que lo consigo y mejor dicho, nunca me olvida que buscaba por todos lados dónde es que contratan aquí, cómo es, qué hay que hacer. Y sí, al tiempo de estar siendo estudiante de pregrado, eh, entré al área comercial de la Universidad de Ana a vender educación, posgrados. Entonces siempre Wow. mi driver de venta siempre ha estado. Entonces entro al área de empresas de la Universidad de AN a visitar compañías, Colpatria, BBVA, todas las que tengan convenio con la universidad, e ir a hablarles de los posgrados y de los descuentos o convenios que había con la universidad. Entonces ahí es muy interesante esa experiencia en la universidad como colaborador y como estudiante, porque se me abre la mente a empezar a, digamos, y promover posgrados y yo, un posgrado, a ver, vamos a ver qué es esta vaina, y a entender los contextos, ¿no? Entonces en las empresas donde iba, hablaba mucho de especializaciones, maestrías y demás, y ahí fue cuando también tuve la oportunidad de, la EAN tiene un programa en ese momento, seguramente todavía lo tiene, en el que cuando tú eres colaborador puedes entrar a clases como invitado de cualquier programa. Entonces mi curiosidad siempre hambrienta a aprender, yo dije, voy a meter, ahí ya tenía como este background de marketing digital y de cosas. Yo hice como un semestre, más de un semestre de la maestría en mercadeo digital de la Universidad de AN, los sábados gratis, gracias a ser colaborador, porque me iba infiltrado y el profesor sabía que yo era colaborador y me dejaba entrar. Eh, También estas cosas son suerte, o sea, yo a veces digo, como, no todo el mundo se le va a presentar esta oportunidad y quien la ve quizás no la aprovecha, pero yo me metí a cuanta clase de posgrado, de maestría, por ser colaborador, y ahí me meto más en tecnología. Ahí sin duda empieza mi pasión por temas de marketing digital, tecnología, las startups y demás. Y es como, no tengo un título de maestría, no tengo las clases certificadas, pero tengo el conocimiento y también ahí sentía como, ve, qué curioso, alguien está pagando, y bueno, no sé si esto lo va a escuchar la EAN, pero mi sensación era como, estoy al lado de personas que ya tienen un pregrado, que trabajan en alquería, en no sé qué banco, o sea, y ellos están pagando un montón de dinero, y yo en este momento no lo estoy pagando, o sea, es como, este conocimiento lo estoy recién. Tenía esas dos medio síndrome del impostor, como que vos estás acá y ¿qué haces acá? Pero a la vez es como cuando miraba los temas, Google Ads, estrategia y todas estas vainas de marketing, yo decía, yo estoy entendiendo. O sea, es curioso porque ahí es donde entra el tema también de la educación de, está bien este lado formal, en la que tenés, si querés hacer un pregrado, buenísimo, pero independientemente de eso, hay muchas cosas que también se llegan a la curiosidad, pero pues se necesita un método. Entonces la academia tiene un método, ¿sí? Entonces es buenísimo eso, pero también es buenísimo que tengas un hambre de aprender muy hijo de madre, ¿sí? Y de ahí de la edad, yo paso por esta misma experiencia de estar en el entorno de educación, yo paso a trabajar a la Universidad de La Sabana. Y es como, me Ok. conocían mi trabajo en la EAN y es como alguien por relacionamiento me dijo, Emma, en La Sabana estamos buscando a alguien que haga con lo que vos haces. Mira esto, y fue como, wow. Pues La Sabana en Chía, La Sabana es una universidad también muy conocida aquí en Colombia,
trabajé en la Universidad de La Sabana y ese entorno académico hoy en día le agradezco mucho y algo que yo le diría a los jóvenes, está bien pues estudiar eso, pero el networking que vos tenés, o sea, dedicarte a hacer buenas relaciones, no te pongas a salir los viernes con tus amigos de pregrado a rumbear, no, hablar con los profesores, hablar con ese contexto, porque esas conexiones, o sea, agregan muchísimo valor para lo que se viene en la vida, ¿sí? Para lo que se viene en la vida. En mis primeros emprendimientos, muchos de mis clientes fueron profesores, sí, gracias a una conexión de academia, logré conectar con otra persona, pero porque fui muy intencional, pero yo no sé, eso es por defecto, o sea, a mí nadie me lo dijo, o sea, a mí nadie me lo dijo, dedícate a hacer buenas conexiones, porque siempre está digamos que este cliché de que en la vida se necesitan contactos, ¿sí? Pero pues yo no lo tenía tan interiorizado. Yo al final era pues mi misma hambre de hacer cosas y demás. Y empecé a generar buenos contactos, pero no porque ya los tenía, sino no, toca hacerlos, toca hacerlos. Entonces la universidad es un buen espacio para hacerte contactos porque vos salís de tu pregrado y el que me está escuchando y no tiene seguro nada. O sea, el pregrado no te asegura que vas a ganar más de 2 millones, 3 millones. No, no, eso no. Pues depende. Si tienes contactos, es muy probable que tu papá o un tío o alguien te ayude como con recomendaciones, pero aún así no la tenés segura. La carrera no acaba en el pregrado, la carrera no acaba ahí. O sea, porque hay muchas cosas y dependiendo de la carrera que elijas, y eso es algo que, que yo también, cuando vendía también educación, ven, ¿y qué estudio? Yo hablaba de posgrados, pero en un contexto como la Feria del Libro. En la Feria del Libro van universidades, pero en la Feria del Libro llega toda la audiencia, llega personas que quieren posgrados, como estudiantes que no saben que están en el colegio y están viendo ¿y qué me recomiendas para estudiar? A mí me caían mucho esas preguntas de estudiantes preguntando por pregrados y es, ¿qué me recomiendas estudiar? ¿Qué da plata? ¿Qué tiene más salida? ¿Y esto cuánto tiempo es? Y todas esas cosas. Y ahí hay una línea muy delgada de pero pues son contextos diferentes. Mi historia ocurre a partir de trabajar y estudiar, pero habrán jóvenes que solo se pueden dedicar a estudiar. Y si te dedicas a estudiar, hacelo bien. O sea, si tus papás están haciendo un esfuerzo ahí, o el que sea financiándote, hacelo bien porque tenés que sacarle el máximo provecho. Pero si tenés esa posibilidad de trabajar y estudiar, también es buenísimo, pero eso es medio, o sea, tenés que tener un nivel de disciplina que no todo el mundo lo tiene. Pero yo hay algo que yo le decía a los adolescentes como, cuando en una empresa tú ya hueles a experiencias, ¿sí? Entonces vos pasas tu hoja de vida y si no tienes ahí experiencia, vos pues van a decir como, y ahí es donde entra el cliché, no, pero acabo de salir del pregrado y me piden 5 años de experiencia. Papito, pues el mundo no es tan como a veces no lo vendieron, que tienes un pregrado y listo. Entonces, si puedes trabajar y estudiar al tiempo, buenísimo. Y si puedes solo estudiar, hacelo bien. O sea, prestarle, o sea, hacerlo muy bien. Igual, ten en cuenta que eh, dicen por ahí, nadie nació aprendido, pero cuando vas al mundo laboral te estrellas y te das cuenta que si, si no solo tienes estudios, sino que también tienes experiencia en algo, es buenísimo. Entonces ahí el consejo para jóvenes es estudien, o sea, como primero estudien, sí o sí. Si pueden complementar eso con algún trabajo. Entonces, yo antes de salir de la universidad, yo ya estaba emprendiendo, yo ya estaba montando alguna vaina, yo ya estaba, porque sí en algún punto tuve la frustración de decir, esto no me sirve. O sea, esto que estoy estudiando, esto no me sirve. Y esta parte, cuando la escuchen, no es como, no, ya no estudio. No, no, no. Es que hay un punto en el que te frustras de qué va a pasar después, ¿sí? Porque hay muchas cosas que, vuelvo y digo, la universidad no te las asegura. Va a depender de vos, va a depender de ti, ¿sí? Y así tengas contactos. Si vos no haces nada
y no aprovechas esos contactos, no haces una buena hoja de vida, no te preparas, no, pues igual te vas a frustrar, así seas de los Andes o seas de cualquier universidad, te vas a frustrar. Entonces eso es ahí relativo. Pero bueno, ahí creo que me alargué, no sé si quieras profundizar algo. Pues Emma, gracias por lo que nos vas contando, una historia realmente digna de admirar y yo te escuchaba y el saber que has promovido educación, que has estado en distintas universidades, pues claramente enriquece muchísimo la experiencia que nuestros oyentes pueden tener. Quería hacerte una pregunta. Después estuviste en la Sabana, ¿qué siguió después? Estuviste un tiempo allá, hacías promoción también del portafolio académico de la universidad. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Listo, en la Sabana, bueno, ahí ya estaba a puertas de terminar el pregrado, o sea, ya estaba por graduarme. Y estando en la Sabana se veía venir el efecto pandemia, o sea, ya estaba próximo a llegar el tema pandemia, yo ya estaba por terminar la universidad y siempre me he caracterizado como, creo que o el mismo estilo de vida que venía teniendo en ese momento, estaba haciendo un estilo de vida muy de emprendedor, sin ser emprendedor per se en temas de negocios. Entonces ahí yo ya empecé como, entre comillas, a prepararme para dar un salto a emprender. Entonces en la Universidad de La Sabana, igual, contactos, conocí, tengo muy buenos amigos, personas cercanas, eh, y entendí también que yo quería algo como propio, ¿sabes? O sea, es como me entró eso de cuando estás en un contexto, digamos, corporativo, ¿sí? De trabajo, donde hay procesos, donde hay estructura, donde hay o sea, a nivel empresarial, la Sabana es un monstruo de compañía. A nivel de empresa, la universidad es una compañía. O sea, más allá del término. Entonces ahí es como, esto funciona como una compañía. Ok. Y en ese punto, digamos que yo tenía muchas ideas para hacer en el área comercial, pero mis ideas no eran del todo, entre comillas, tenía en cuenta, no porque no quisiera a mi jefe o mis líderes, sino porque hay una estructura en la que las cosas no ocurren tan como tú quieres que ocurran. Porque soy muy ejecutar, o sea, yo me lanzo a algo y pues ya por todo lo que te conté es como le doy, le doy, le doy hasta que lo Le logro. vas dando. Entonces me empecé a sentir un poco frustrado de que en esos entornos, y como todo está hecho, vos simplemente en parte haces como caso, o sea, te contratamos para esto y ponete a hacer esto y ya. ¿Qué te vas a poner ahí? Entonces yo no, yo quiero hacer algo, proponer, yo quiero esto, entonces yo no, yo voy a emprender y yo renuncié a un empleo, digamos, bien y todo, o sea, estaba muy bien, tenía muy buenos beneficios por emprender. Yo quiero crear un marketplace, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y pues ahí también, sí, con un contexto de contactos, pero esos contactos, pues en ese momento no eran como tan emprendedores, ¿sabes? O sea, como eran contactos de personas, digamos, sofisticadas, estudiadas, con muy buenas posiciones en empresas. Pero yo me lancé a emprender y uff, ahí viene el totazo. Ahí viene un totazo porque primero esa primera idea que tuve de emprendimiento era hacer un marketplace para conectar costureras, un servicio de sastrería a domicilio. Ahí estaba recién el high de Rappi, o sea, una cosa, y yo sé cómo funciona porque ya había visto cosas en la maestría de mercadeo, ya tiraba programación, yo ya hacía páginas web, yo ya muy autodidacta, o sea, yo estoy en administración de empresas, pero yo me siento a hablar con ingenieros y yo les entiendo a los ingenieros, hablo con marqueteros y yo les entiendo a los marqueteros qué hacen. Entonces ahí yo ya dije, no, voy a crear un prototipo, un MVP, hago un Facebook Ads y valido el negocio y miro la atracción y yo me lancé a emprender, pero ahí yo no conocía el mundo VC, del mundo del Venture Capital y del mundo de las startups per se. Y me di cuenta que pronto había una oportunidad, dicen por ahí el tan Sansón, hay un tamaño de mercado enorme, pero vení, operativamente hacer startup, eso es candela. Y ahí no me funcionó, esa primera idea de emprendimiento no me funcionó porque
necesitas runway, como que necesitas caja para poder hacer tecnología. Yo no soy ingeniero de base, pero pues conozco en general de tecnología y yo dije, no, yo pasé a un programa de aceleración en el que ese programa de aceleración con esa idea me abrió mucho la mente al mundo startup, muchísimo. Y ahí también entendí en que ya las tarjetas no iban a pagar solas, porque yo venía con la deuda de la universidad, o sea, venía con 3, 4 tarjetas sobregiradas, porque muchas tarjetas fui, saqué otra y la regiré y el cupo lo reutilicé. O sea, tuve en mis 20 tuve no un desorden financiero, sino, o sea, no tienes más opción, o sea, al final la deuda, o Sí, sea, era tenés que la saber forma. manejar la deuda, ¿sí? Y yo al día de hoy yo digo que sí manejo muy bien mis finanzas porque ya con el tiempo tuvieron que pasar 10 12 años para yo ver los frutos de un pregrado y de un montón de cosas, y, pero estaba súper endeudado en ese momento y ya las tarjetas no me las iba a pagar nadie, yo tenía que, entonces ahí yo dije, no, tengo que crear algo más estable. Entonces yo maté como la idea de startup en ese momento, porque no tenía cofundador técnico. Cuando hacía los pitch me decían, no, pero es que vos sabes, si estás en el mundo startup, el mundo fintech, eso tiene un tema ahí de, pues tenés que ser un emprendedor invertible, ¿sí? Ahí todavía Así no. es, tal cual. Equipo no había un man ahí que se quería comer el mundo, pero todavía estaba muy vago el modelo de negocio y todas estas cosas. Entonces yo monté una agencia de marketing digital, que eso es un modelo tradicional, por darte el contexto, es un modelo diferente en el que vos vendes servicios y pues te pagan por servicios, pero depende pues de vos. Entonces yo ya sabía hacer Google Ads, yo ya sabía hacer Facebook Ads, yo ya sabía hacer WordPress y yo monté una agencia de marketing digital y esta sí era como, ven, tu página web te vale 4 o 5 millones, pagame y yo te resuelvo y resolvía. Y ese fue un negocio no con, con esa base tecnológica, pero seguí en el camino emprendedor, pero le di la vuelta a la vaina. Yo dije, no, ahorita startup no. Y, y ahí ya empieza todo emprendimiento. O sea, después de las vainas emprender, uno no funcionó, revalidé la vaina y hice otra cosa. ¿Sí? Y este mundo de agencia me llevó al mundo de la consultoría. Estuve en un programa apoyando a más de 200 empresas de la alcaldía de Medellín en temas de transformación digital, implementándoles no solo temas de metodologías, diagnóstico, sino implementación de herramientas. O sea, ya venía mi perfil siempre ha sido muy de ejecute y a la vez no solo es como la idea, sino que te la ejecuto, ¿sí? Te monto el WordPress, te hago esto y aprendí muchísimo teniendo la agencia. Ahí contraté a mis primeros developers que me ayudaban a hacer web. Ahí conocí a quien hoy en día es mi socio en la startup que tengo. Pero fuimos primero colaborador empleado. Creé mi compañía a nivel legal, o sea, como SaaS, ya no era Manuel vendiéndole a alguien, sino ya era una SaaS. Y la agencia me dio mucha perspectiva de lo que el trabajo que hay para emprender, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, que ahí es donde digo, la universidad te da unas cositas, pero hey, no, no. Porque yo estudié administración de empresa, pero te soy honesto, yo nunca administré una empresa. Yo aplicaba empleos que dijeran administrador de yo no sé qué. Nunca administré una empresa. Entonces dije, no, voy a crearla yo, ¿sí? Y voy a crearla yo, y yo no sé cómo de contrata yo. En el SENA sí habían muchas cosas, por eso la historia del POUS es como, hay muchas cosas del SENA, de las dos, de la de ANI y del SENA, que el SENA es como, oiga, menos mal yo vi esto, porque ya como emprendedor necesito estas cosas que nadie más las va a hacer, porque primero es un tema de presupuesto, si vos querés que alguien más, pues tenés que contratar y delegar eso, pero mientras no tengas ese flujo de caja, pues vos tenés que hacerlo, y yo lo puedo hacer. Entonces es como la carrera de emprender, yo a veces digo, es como un MBA sin tener MBA. Yo no tengo MBA, pero vení, Así es. yo te llevo adelante esta compañía. Y en ese punto de agencia, seguí como olfateando el mundo de las startups. Trabajé de hecho con una EdTech de alta bachillerato virtual a través de tecnología, no sé si la conoces.
No, no lo he Bueno, escuchado. Dalta tiene una solución de bachillerato virtual para las personas más recómbitas en Colombia. Por medio del celular pueden terminar su bachillerato. O sea, no hay excusas, hay un montón de soluciones con tecnología en EdTech que yo digo, wow, brutal. ¿Sí? Y ahí con ese olfato de startup y con lo que he aprendido y ya conociendo más de tecnología, eh, pues al día de hoy cofundé Grayola, que es una startup de diseño as a service. Es una plataforma por medio de suscripción operamos el diseño de las compañías a través de un sistema y que ocurre bajo un modelo de negocio. Y, pero han sido, pues, conectados, dice Steve Jobs, conectar las puntas. Esto es puro conectar las puntas y entender que el tiempo es como el activo más poderoso, pero más allá del cliché que suena, es como gracias a todo lo que he hecho una y otra y otra y otra vez con disciplina, eh, pues ya estamos en un momento bien interesante, pero no es el final. Todavía digo, todavía no estoy donde quiero estar, pero se necesita un grado como de locura muy hijo de madre para hacer esto. Eh, bueno, y eso, ¿qué más querés que te cuente? Pues Emma, gracias por toda esa historia. Digamos, ya por tiempo vamos a ir haciendo el cierre del videocast. Yo quisiera plantearte unas preguntas muy cortas al final. Definiste, te identificaste al principio, decías, soy una persona resiliente. Defínele a un joven qué es ser resiliente. ¿Qué es ser resiliente? Les voy a dar la definición que no encuentran en Google. Que no encuentran en Google. ¿Qué es ser resiliente? Es como derribar cualquier no que encuentres en el camino. ¿Sí? Es Maravilloso. como para estudiar, para trabajar, para lo que sea, tenés que ser un loco en tumbar muros. Porque yo le decía a mi papá, a veces la vida pega más duro que el papá, ¿sí? Haciendo como una analogía de cuando ya sales al mundo, te das cuenta que pues tus papás hicieron lo que pudieron, te dieron las herramientas que pudieron, pero tienes que derribar muros, ¿sí? Y, pero bueno, dependiendo del contexto, pues hay personas que sí les va a gustar un estilo de vida. Hoy en día hay algo en startups que le llaman workaholic, y yo soy súper como adicto a trabajar. Para algunos es bien visto, para otros es como, bueno, y la estabilidad, y yo no sé qué. No, mientras vos tengas 20 deja de pensar en tranquilidad, o sea, jodete durísimo, ¿sí? Ya habrá tiempo para, sí, como para bajarle 2 rayas. Pero en este momento de mi vida es como, trabaja duro, déjate, déjate poner excusas ahí, ponete a trabajar mejor, que nadie te va a salvar, es como vos tenés que hacerlo. Pero, pues mi contexto es diferente, no todo el mundo tiene esa explosión. Esa historia. Mm. Pues, Emanuel, de verdad, muchas gracias por el tiempo que nos has dado, por la generosidad de todos los comentarios, porque tu historia conecta con muchos jóvenes y se identifica con muchos que están buscando también en construir ese proyecto de vida y en ver cómo la educación les aporta, les abre caminos, y no solamente en el conocimiento, sino en el relacionamiento que tú mencionabas, ¿no? Que es tan importante. Y pues invitados todos también a que conozcan Grayola, pueden buscarlo en Instagram también, pueden buscar en sus páginas web para que conozcan lo que está haciendo Emanuel, que es un trabajo muy chévere. Y ya saben, nosotros desde Estrella estamos ahí para poderlos apoyar en ese camino de educación. Invertir en ustedes es la mejor decisión que puedan hacer. Así que los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes, a que escuchen este podcast y se lo reenvíen a muchos de sus amigos. Y estamos juntos en esto, como decimos en Estrella. Entonces, mil gracias, Emanuel. Un abrazo. Hombre, muchas gracias, güey, y a todos por la invitación. Encantado. Bueno, saludos, chao.